que sí, negado y transmutado. La derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. Y no es que lo digo inventando, no, es que ya vivimos un baño de sangre, muchachos. El 27 y 28 de febrero, 5.000 muertos en el país. Ellos son la violencia, el capitalismo salvaje, la muerte y la sangre. Y nosotros somos la encarnación del proyecto bolivariano y somos la paz, la estabilidad, la tranquilidad de la patria, de la sociedad entera. Yo no dije mentira, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar policial perfecta. Aquí no viene un Milei. ¿Ustedes quieren que llegue al poder un Milei? No tengo quien decirle quién está en pantalla porque es uno de los hombres más conocidos en América Latina, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que se enfrenta a Edmundo González el próximo domingo en una elección que genera expectativas en el mundo. Miren, entre otras cosas, no solo por la figura de Hugo Chávez, la revolución bolivariana, aquí se concentran en Venezuela las más importantes reservas de petróleo en el mundo. Y la revolución bolivariana ha salido... Ya, solo con esa premisa que en Venezuela están las más importantes y las más abundantes reservas de petróleo del mundo, ¿sabe usted entonces lo que significa una elección en ese país y en las circunstancias que está ese país? Entonces, no podemos menos hoy que dejar un poco la problemática nacional o dejarla totalmente durante estas 2 horas y analizar con distinguidos amigos esas elecciones de Venezuela el próximo domingo. Y les anuncio a todos los que tendremos esta mañana aquí en Frente a Frente. Primero voy con los invitados que estarán vía Zoom. A las 7:15, el corresponsal de CNN en español en Caracas, Manuel Covela, nos acompañará en directo desde Caracas. Tendremos desde Venezuela a Luisa Torrealba. Es una periodista, profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela. En vivo desde Washington, ya la tenemos en pantalla. Ya estoy viendo a Luisa Torrealba, a quien le doy la bienvenida Frente a Frente. Luisa, es realmente importante que usted esté aquí con nosotros esta mañana. Hay miles de venezolanos viviendo en nuestro país y un país que, a pesar de tener sus propios problemas, Honduras, está a la expectativa también de lo que pase el domingo. Así que bienvenida, buenos días. Buenos días, un gran saludo y gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema que nos preocupa y nos ocupa, como son las elecciones presidenciales de Venezuela. Claro. Álvaro Albornoz, analista político internacional. Álvaro vive en el país desde hace muchos años. Álvaro, qué gusto me da verte. Ya digo que no hace días ni meses, hace algunos años que no estabas aquí en Frente a Frente. Bienvenido. Buenos días, Renato, un gusto también verte de nuevo aquí en esta entrevista, en otro proceso electoral, ¿verdad? Importante en Venezuela. Gracias por la invitación.
Muchas gracias, Álvaro. Álvaro es profesor de educación superior aquí en el país. Les decía que estará Laura Dib, directora del programa para Venezuela en UOLA. Así que atentos, estará desde Washington a partir de las 8 de la mañana. Y con nosotros dos analistas muy importantes. Yo siempre confío indistintamente de que alrededor de Fernando haya controversia entre los que no están de acuerdo con sus ideas. Yo soy de los que me entusiasma y creo que aprendo y contrasto cuando escucho los análisis de Fernando Anduray. Así que uno tiene que nutrirse. Buenos días, Renato. Se tiene que nutrir tanto del centro, centro derecha, del centro, centro izquierda. Así es la vida para mantener el cerebro ágil a la hora de moderar estos programas. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, ya con los años hay que tener el cerebro ágil, ¿verdad? Bendiciones, en el nombre de Jesucristo estamos aquí para tratar de ayudarle a la gente a entender las relaciones políticas. Mucha gente se pregunta por qué hablamos de tantas cosas del extranjero, ¿verdad? Y es que realmente somos una comunidad internacional, ¿verdad? Claro. Y así la vieja expresión aquella de que cuando los gringos les da gripe nosotros estornudamos, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede también con las sociedades latinoamericanas que son tan afines a nosotros por razones de origen político desde el momento de la colonización, pero ahí vamos a hablar en él. Muy bien, gracias, Fernando. Y don Julio Navarro, sociólogo hondureño, don Julio Navarro. ¿Qué tal, Julio? Bienvenido, buenos días. Gracias. No me equivoco cuando digo que la expectativa es universal, ¿verdad? Sin duda, Renato. ¿Recuerda usted cuando llegó Jimmy Carter que se propuso desmantelar los gobiernos militares? Sí. Donde la gran aspiración de nosotros era ir a votar. Hoy el problema es lo desafiante que es ir a votar. ¿Por qué posición va a votar? ¿Qué tanto va a trastornar la realidad la opción que tome usted por votar? Entonces los tiempos han cambiado. Naturalmente los procesos electorales ya no son formas de transición política de un partido a otro, sino con casi cortes entre una visión del sistema y otra. Claro, así es. Lucecita, vamos con la pregunta y de inmediato voy a escuchar la opinión que tiene la periodista, profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, Luisa Torrealba, y también de Álvaro Albornoz. Buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes. El tema de hoy: ¿vive sus últimos días la revolución bolivariana? Este es el tema, usted puede opinar. Hay diferentes medios para hacerlo. Recuerde, en nuestro número de WhatsApp que está en pantalla, 9773-6065, y por supuesto nos encuentra en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, sé que ante la pregunta muchos dijeron, no es cierto, hay revolución bolivariana para muchas décadas. Y otros, seguramente, su respuesta interna fue, sí, está viviendo sus últimas semanas la revolución bolivariana. Bueno, de eso se trata, de escuchar criterios, y vamos a comenzar con el de la periodista Luisa Torrealba. Francamente, es como se percibe por estos lados, al norte de ustedes, Luisa, de que tiene posibilidades la oposición a través de Edmundo González de vencer a Nicolás Maduro, ¿o no? Bueno, gran saludo y gracias por la oportunidad de hablar. Efectivamente, hemos visto en Venezuela una situación compleja en los últimos años de vulneración sistemática de los derechos humanos. Una situación que ha derivado en una crisis humanitaria compleja que ha generado, entre otras cosas, que aproximadamente 8 millones de venezolanos hayan migrado. Ustedes han sido testigos de cientos de venezolanos que a diario transitan por su territorio intentando llegar a Estados Unidos para buscar unas mejores condiciones de vida. Efectivamente, la situación que vivimos a diario, que pasa por crisis de los servicios públicos,
cortes sistemáticos del servicio eléctrico, del agua potable, una situación donde tenemos más de 600 días sin un aumento del salario mínimo de los venezolanos. El salario mínimo de los venezolanos tiene un estimado de 3.5, equivale a $3.5, y la canasta alimentaria básica supera los $500 mensuales. Ante esta situación tan compleja, tan difícil, de amenazas recurrentes, de presiones, el venezolano está cansado. El venezolano ha pasado por una etapa de mucho miedo, de mucho temor, pero hoy día siento que la actitud es otra. Los venezolanos queremos la restitución de los derechos fundamentales, queremos la restitución de la institucionalidad, y creo que eso se ha expresado en las calles, se ha expresado en lo que hemos visto en estos últimos días con la campaña electoral, se expresó el año pasado en lo que fue el proceso de la elección primaria, que convocaron sectores de oposición donde hubo una participación importante. Entonces creo que sí, que los venezolanos quieren un cambio, pero eso no significa, partiendo de la pregunta del día que introducía el programa, que va a desaparecer todo lo que ha sido el proyecto político que lideró Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. Por supuesto, hay un legado, hay un marco normativo que se desarrolló en este contexto y no podemos decir de un día para otro ya no más. No, hay venezolanos que siguen creyendo, que siguen apostando a este proyecto político, y creo que va a ser necesaria una revisión para la convivencia en un marco de respeto, y creo que sí, fundamentalmente los venezolanos queremos la restitución de nuestros derechos civiles, políticos, sociales, culturales. Muchas gracias, Luisa Torrealba, que nos va a acompañar en el transcurso del programa. Tengo a otro periodista, es el corresponsal de CNN en Venezuela, Manuel Covela. Muchas gracias a Manuel por darnos estos minutos a frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro en Honduras, y a CNN por facilitarnos estas conexiones. Realmente que nos acerca más el sentimiento a CNN. Manuel, descríbenos para la población hondureña realmente el ambiente a menos de 48 horas de las elecciones generales, y toda esa expectativa que genera este proceso electoral, y esa percepción que yo quisiera hoy profundizar, si realmente desde hace ya algunos años, por primera vez la oposición tiene posibilidades de ganarle a Nicolás Maduro ahí en Venezuela. Buenos días de nuevo, Manuel, y gracias por estar aquí en Frente a Frente. Buenos días, Renato. Tú mencionabas expectativa. La expectativa está muy alta, no solamente sino podemos decir que en el mundo se está esperando lo que vaya a ocurrir el próximo domingo durante las elecciones para el próximo presidente de Venezuela. Hoy comenzó la veda electoral, es el periodo de reflexión, ya no se pueden publicar datos, no se pueden publicar sondeos, pero desde la oposición, las declaraciones que hemos escuchado durante los últimos días, durante las últimas semanas, la opositora María Corina Machado y también del candidato Edmundo González Urrutia, es de confianza en la victoria. Señala que ya el pueblo, en torno a lo que ha sido las manifestaciones, las marchas, los actos de campaña que han sido Corina Machado y Edmundo González, y en vista de esa convocatoria masiva que han tenido sus actos, aseguran que el triunfo ya está de su lado y que solamente queda ratificarlo el próximo domingo en las urnas. Pero el presidente Maduro, quien opta a una segunda reelección, en caso de ganar Maduro y completar su próximo periodo, llegaría a 18 años en el poder y superaría incluso a su padre político, a Hugo Chávez, y también sería el presidente con más tiempo durante los últimos años en el ejercicio del poder. Maduro también dice que la victoria para él está asegurada, que los números que él maneja de sus sondeos le dan a él el triunfo, así que los dos bandos por ahora se están atribuyendo victorias, y bueno, esto hace que también, además de expectativa, haya mucha incertidumbre aquí en Venezuela sobre lo que vaya a pasar el próximo domingo.
Manuel, te voy a hacer la misma consulta que hace unos 3 meses me hizo un diplomático aquí en Tegucigalpa. Renato me pregunta, ¿cree usted que en las próximas elecciones de Honduras, si gana el partido en el poder, entreguen el poder? Fíjate qué pregunta. ¿Cree usted que si pierde Libre en las próximas elecciones generales, facilite la transición al partido ganador? Bueno, no le voy a decir mi respuesta, te la hago a ti esta vez. Porque después de lo que ha dicho Nicolás Maduro, que si pierde ahí van a correr ríos de sangre en Venezuela, te pregunto, primero, ¿crees en el sistema de conteo de votos? Segundo, si sale perdedor Nicolás Maduro, que facilite la transición al ganador, ¿cuál es tu percepción? Bueno, sí es cierto que el presidente Maduro dijo y ha sido expresado en miles de titulares en la prensa, y ha salido también sus declaraciones en medios de radio y televisión, esa declaración en la que él dijo que si no ganaba las elecciones Venezuela caería en un baño de sangre y habría una guerra civil. Pero también en una entrevista publicada en el diario El País de España, el hijo del presidente Maduro, que es Nicolás Maduro Guerra, también él es diputado de la Asamblea Nacional, señaló que confía plenamente en la victoria de su padre, pero dijo que si gana Edmundo González, el candidato opositor, ellos entregarían el poder e irían a la oposición. Y también el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en unas declaraciones recientes, dijo que el que pierda tiene que irse a su casa a descansar y el que gane tiene que iniciar y montarse en el nuevo gobierno. Así que, bueno, es las declaraciones que ha habido durante las últimas horas en torno a una eventual transición que pudiera iniciarse en Venezuela, y en torno al sistema electoral. Desde el gobierno dice que llegan a decir que es el mejor sistema electoral del mundo, y desde la oposición aseguran que llaman a la gente, a los votantes, a acudir masivamente a las urnas, porque aseguran que el secreto del voto está garantizado. La oposición asegura que ellos tienen representantes en el Consejo Nacional Electoral que han estado presentes en las auditorías de todo el sistema, y eso les permite decir a ellos que el secreto del voto está garantizado. Renato. Sí, Manuel, mira, desgraciadamente todavía en algunos países de América Latina se necesitan a las Fuerzas Armadas para poner orden ante la anarquía que generan muchas veces los políticos y los partidos políticos. Se puede tener confianza e incertidumbre en lo que ha dicho Padrino, de asumir una posición neutra y de defender al ganador, y que el perdedor pues debe seguir luchando para retornar al poder o seguir tratando de conquistar el poder. ¿Se puede tener confianza en las palabras de Padrino? El ministro Vladimir Padrino López dijo que las Fuerzas Armadas, cumpliendo con las funciones que le otorga la Constitución Nacional, asegura que ellos van a garantizar la institucionalidad, también van a garantizar que la voluntad popular que se va a expresar con los votos sea respetada. Y bueno, también esa frase que él dijo, que el que gane tiene que montarse en su nuevo gobierno y el que pierda tiene que irse a su casa a descansar. Él garantizó que va a haber pleno respeto, también desde los otros poderes del Estado también se va a garantizar, o dicen ellos que van a garantizar que se respeten los resultados, que se respete el normal desarrollo de toda la jornada de votación, y que ellos garantizan la paz. Okay. Es otra palabra, sí, que ellos desde las autoridades han estado insistiendo que todo se va a desarrollar en paz. Estoy escuchando tus respuestas y como buen periodista, como periodista profesional, sé que me estás informando con datos objetivos de uno y otro lado. Y me disculpas si trato ahora de obtener de ti tu percepción personal. Estás en toda la discrecionalidad de no responderme, justo porque defiende los datos objetivos en la información que nos proporcionas. ¿Crees que esta vez sí están las condiciones para que la oposición gane Manuel Covela? Bueno, sin duda la oposición ha demostrado mucha fuerza
lo que fue la campaña electoral. También primero hay que destacar que al inicio de toda esta carrera, uno de los cuestionamientos es que estaba desunida, que había diferencias de criterios, muchos de los dirigentes incluso estaban peleados, pero a medida que fue avanzando la carrera hacia esta elección presidencial, pues se fueron uniendo, fueron llegando a acuerdos. Un hito importante para que la oposición empezara a unir esfuerzos y a acercar posturas fue la primaria del 22 de octubre del año pasado, en la cual María Corina Machado resultó electa y fue electa como candidata unitaria. Luego pues la oposición se fue reacomodando en torno a María Corina y eso hizo que se fueran uniendo fuerzas y las muestras están en esas manifestaciones masivas a donde ha ido María Corina Machado, pues ha sido multitudinario. Luego también pues se le unió Edmundo González Urrutia una vez él fue designado candidato como sustituto de María Corina Machado, y cuando los votantes vieron que María Corina Machado y Edmundo González aparecían juntos en los actos de campaña, pues eso fue solidificando el apoyo y de ahí el fuerte respaldo, las fuertes manifestaciones, las fuertes muestras de apoyo hacia la candidatura de la oposición, y eso hace que analistas, no te puedo hablar de cifras porque estamos en veda electoral, pero los analistas ya desde hace algunos meses le estaban dando muchísimas posibilidades a la oposición de poder lograr el triunfo el próximo domingo. Voy terminando, Manuel Covela, agradeciéndote a ti, a CNN, este contacto. Lo que menos quisiéramos en América Latina es que estas elecciones, previo, durante y después, generen disturbios y muertos. Es lo que menos deseamos por el futuro de Venezuela. ¿Cuál es el ambiente que reina ahí en Venezuela en este momento? No, hay mucha tranquilidad. Al menos aquí en Caracas, los ciudadanos están cumpliendo hoy su rutina. Todo está bajo el normal desarrollo habitual de la dinámica de este país, pero sí, como te había comentado antes, sí hay muchísima expectativa, hay también mucha incertidumbre porque, como te dije antes, los dos bandos, tanto el chavismo como la oposición, se declaran ganadores para el próximo domingo y en medio de un ambiente de desarrollo normal de la vida de este país también hay muchísima incertidumbre, y también podemos agregar que hay cierta tensión en el ambiente en torno al desarrollo de la jornada electoral el próximo domingo. Bueno, Manuel, te estaremos monitoreando por CNN y a la CNN en esta cobertura que harán este fin de semana con las elecciones en Caracas, Venezuela. Que tengas un buen día y sigue con el exitoso trabajo desde Caracas para tu estación televisora. Gracias. Gracias Manuel Covela, corresponsal de CNN en Caracas, Venezuela. Dicen, Fernando, que ahí van a utilizar para el proceso electoral, el conteo y todo eso, el software que vamos a utilizar nosotros en las elecciones. No digas nada, es una broma. No es tan Solo era broma. por ver cómo reaccionaba Julio. El Grillo ayer salió en un reporte ahí, una publicación que hizo, analizando y conociendo las fortalezas del sistema electoral electrónico de Venezuela. Él lo publicó, no es que estamos inventando. Si la producción se pierde el rostro de Julio Navarro, pues nos estamos perdiendo aquí muchas cosas interesantes en el programa. Don Álvaro Albornoz, ¿cómo se siente? Realmente, después de tantos años, ya sabemos que Álvaro Albornoz es opositor al socialismo del siglo XXI, a Nicolás Maduro. Yo le pregunto al Álvaro Albornoz, que yo conozco desde hace varios años residiendo en Honduras, ¿qué experimenta en este momento su ser interno en torno a este proceso electoral del domingo, Álvaro? Bueno, Renato, experimento el mismo sentimiento que están experimentando todos los venezolanos, tanto en el territorio nacional como en todos los países, cientos de países en los cuales hoy reside esa diáspora venezolana
expulsada por un gobierno socialista que solo ha generado hambre, miseria, corrupción, muertes, desgracias, torturas y la desintegración de la familia venezolana. Hoy todos experimentamos ese sentimiento de optimismo, de fe, de esperanza en que podemos recobrar la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, y de que por fin vamos a poder consolidar lo que es la reunificación de la familia venezolana, de que los hijos y los nietos que se han tenido que ir a otros países en busca de mejores oportunidades de vida puedan regresar a su patria, a su familia y aportar todos sus talentos, sus conocimientos, ahora adquiridos y mejorados en el extranjero, en Venezuela, para reconstruir de cimientos esta patria desgarrada, destruida por un gobierno criminal que se ha arraigado durante 25 largos años en Venezuela, destruyendo todo lo que hay a su paso. Esta esperanza de volver a ver una Venezuela libre, en paz, en armonía, en democracia, donde se respete el derecho a la vida, donde se respete el derecho a la libertad de expresión, donde todos podamos vivir felizmente, con seguridad y sin corrupción, sin militarismo en el gobierno, es realmente algo que nos llena de mucha emoción, de mucha satisfacción, y esperamos ver coronado ese anhelo de libertad este domingo 28 de julio, cuando el pueblo venezolano masivamente acuda a expresar su soberanía popular y derrotemos de una vez por todas y de manera aplastante al chavismo venezolano, tanto da hecho al país, y elijamos como próximo presidente de la República al señor Edmundo González Urrutia, quien es el candidato apoyado por la líder indiscutible de la oposición venezolana, María Corina Machado. Ese es el sentimiento que tengo y estoy seguro que tienen todos los venezolanos. Muchas gracias, Álvaro. Ya estaremos nuevamente contigo. Bueno, yo me levanté con la expectativa, se lo estoy diciendo al productor en público, a él no le gusta Carlitos Andino, pero bueno, así soy yo. Me gusta hacerlo en público sin afectar el profesionalismo de nadie. Me levanté, te digo, Carlos, con la expectativa de que vamos a tener a Gilberto Ríos hoy en Caracas, dándonos su impresión. Porque ayer Carlos estuvo en contacto con Gilberto Ríos. No sería malo escuchar a Gilberto Ríos en el programa. Vamos a ver si al final tenemos al famoso Grillo, hombre muy cercano al poder político en Honduras, gran militante del Partido Libertad y Refundación. Don Julio Navarro, un sociólogo que por muchos años nos analiza aquí en Televicentro la situación política interna del país y externa. ¿Qué piensa de este proceso electoral del próximo domingo y esas expectativas que se ha levantado en América Latina de que esta vez sí puede ganar la oposición al chavismo como se le conoce, o al socialismo del siglo XXI, o a la revolución bolivariana de Venezuela? Renato y Fernando, uno debe reconocer que lo que le llaman dictadura en Venezuela nunca ha dejado de hacer elecciones. Coincido plenamente, plenamente. Mira que viene Cristina Rodríguez y en la sección El Mundo en TN5 anteayer, por alguna razón, ella revisa varios periódicos y encuentra la palabra la dictadura de Venezuela, y a mí se me fue prácticamente en la revisión, se me fue, y tuve que corregir al aire y decirle, mire, le voy a decir algo, ese hombre está ahí en elecciones, amañadas o no, ese hombre es presidente, le digo. Entonces mejor utilicemos aquí en TN5 por lo menos la palabra, el presidente o el candidato de Venezuela, Nicolás Maduro. Igual que Juan Orlando en sus elecciones y todo, entonces no hubo dictadura en Honduras. Porque mira. Si entonces, no hay dictadura en Venezuela, Julio, no hubo dictadura en Honduras. ¿Estamos? Honduras hubo fraude.
No, pero estás hablando No, fraude. de Es que dictadura, Maduro, vos sabés que es no dictadura. esté con fraude, Maduro en las elecciones. Vos, Fernando, sabés que es dictadura. El concepto que expusiste ahorita, si es válido para Maduro, tiene que ser válido para el Partido Nacional. Eso que fraude, estuvo sosteniendo las elecciones y fue un gobierno democrático. Eso fraude. Yo te digo, Venezuela, es la primera contradicción Venezuela, de esa vida. Renato, Venezuela, uno no puede desconocer que ha tenido un gobierno autoritario, que es otra cosa. Sí. Pero no dictadura, siempre han habido elecciones. Usted va a ver, Venezuela, en las elecciones del 2012, mire, la oposición estuvo lo más cerca para ganar las elecciones. Y con Chávez perdieron una elección. Con Chávez perdieron el referéndum, ganaron, perdió Chávez el referéndum, perdió la asamblea, y reconocieron pues. En las últimas elecciones, ¿qué es lo que le puede notar uno al proceso electoral en Venezuela en las últimas elecciones? Es que hubo un 54% de abstención. O sea, en las elecciones últimas de Maduro, aproximadamente solo el 47% de los electores llegaron a votar. Jaló el fraude, jaló la idea. Llegaron a votar. ¿Por qué? ¿Por qué la oposición? Porque hemos visto históricamente, Renato, que cuando la oposición en un país se vuelca a las urnas, derrota todo lo que encuentra. Sí. Cuando se vuelca a las urnas. Y no necesariamente cuando se vuelca a manifestaciones públicas. Porque de la gran manifestación pública de oposición a llegar el día de las elecciones a depositar el voto, hay otras condiciones. Condiciones que las deben saber muy bien los que viven en Venezuela y que nosotros puede hacer que no las imaginemos. Entonces, una oposición que usted ve que se hizo Guaidó, el gran hombre que iba a sacar a Venezuela de todos los problemas que tenía, ha desaparecido. Y entonces la oposición en Venezuela tiene un elemento que la cohesiona, que es estar en contra del gobierno de Maduro. Pero ¿qué contradicciones hay al interior de esa oposición? Por eso es que uno puede ver que en América Latina estamos en procesos cíclicos. Y afortunadamente dentro de esos procesos cíclicos nunca se han eliminado las elecciones. Y lo cíclico uniforma a América Latina de una forma. Le saludo desde Caracas, y quería complementar, y me disculpo, habla usted de elecciones, y justamente yo como periodista, un día me preguntaron, ¿hay libertad de expresión en Venezuela? Y en Venezuela se puede opinar, se puede decir, el presidente Maduro ha hablado de un baño de sangre, el discurso que transmitieron al inicio del programa. Entonces, si tomamos ese criterio de que vienen y van opiniones, se podría decir que hay libertad de expresión. Pero resulta que libertad de expresión no es solamente expresarnos, sino que no tengamos consecuencias negativas por expresarnos. Y aquí ha habido periodistas encarcelados, periodistas detenidos, etcétera. Pero hago la extrapolación al tema de las votaciones. Efectivamente ha habido elecciones en Venezuela. Pero ¿qué ocurre? En este momento, por ejemplo, en Venezuela hay aproximadamente 8 millones de venezolanos que han migrado, y 5 millones de estos venezolanos tenían la condición, son mayores de edad, podrían votar desde el exterior. ¿Qué ocurrió? Cuando se hizo el operativo especial para el registro electoral, no llegaron a tiempo las máquinas, no se abrió en el lapso que estaba establecido, se pidieron requisitos adicionales como comprobar la estancia legal en el país de acogida, pasaporte, a pesar de que el requisito para votar es la cédula. De esos 5 millones, solo 65.000 personas aproximadamente van a votar. Eso por un lado. En relación con el tema electoral y la cuestión de la oposición, hubo efectivamente una primaria, ganó María Corina Machado y posteriormente se indicó que estaba inhabilitada, no se le permitió inscribirse. Se decidió por consenso que la académica Corina Lloris iba a participar como candidata
no se le permitió inscribirse, supuestamente por problemas técnicos, no se permitió inscribirse. Finalmente se inscribe un líder del estado Zulia, el estado petrolero más grande del país, Manuel Rosales, y esta inscripción de Rosales sirvió como para reservar la tarjeta hasta que finalmente hubo un consenso en la Plataforma Unitaria Democrática que permitió que fuera Edmundo González quien se inscribió. Pero limitaciones permanentes ha habido. La oposición ha dicho que el 95% de las mesas electorales contarán con testigos para validar la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, hasta hace 2 días se le pusieron obstáculos para obtener sus credenciales. Hubo que hacer denuncias públicas, reclamar para que esto ocurriera. Y en relación con el tema de la información, en este momento en Venezuela aproximadamente hay 60 medios de comunicación bloqueados, las páginas web bloqueadas, no se puede acceder a los principales medios de comunicación. Por cierto, ya que estuvo el corresponsal, uno de los corresponsales de CNN sacó un trabajo donde la periodista comprobó aquí en Venezuela cómo intentaba entrar a las páginas de los principales medios y no se puede entrar. Pero en los días de campaña, en los últimos días, 14 páginas han sido bloqueadas. Estas páginas bloqueadas son medios de comunicación, pero además son organizaciones que defienden la libertad de expresión, organizaciones ciudadanas y páginas que se dedican a corroborar información, porque ha habido muchos rumores, mucha desinformación, muchas falsas informaciones en los últimos días. Entonces, cuando tú revisas este contexto, dices efectivamente va a haber elecciones, pero el tema para hablar de las garantías democráticas es cuáles son las condiciones en las que se está realizando este proceso electoral. Y lamentablemente son condiciones de dificultad, de trabas. Efectivamente, Nicolás Maduro habló de un baño de sangre si no es electo, y hubo un pequeño cambio, ya lo comentaba el corresponsal de CNN acá en Caracas, las declaraciones de Vladimir Padrino López, porque el tema militar ha sido muy importante. Recuerden que el presidente Chávez era militar. Y el discurso público de la Fuerza Armada, a pesar de que la Constitución dice que no pueden ser políticos, ha sido decir que son una Fuerza Armada bolivariana y chavista. Así se identifican a pesar de que la Constitución dice que no deben ser políticos. Hubo efectivamente un cambio en el discurso cuando Vladimir Padrino hace 2 días dice que, bueno, el que gane a gobernar y el que no vaya a descansar. Eso ha sido un cambio importante, pero en realidad las condiciones para las garantías democráticas, hubo un acuerdo entre la oposición y el gobierno, el acuerdo de Barbados, que establecía garantías, la observación internacional, que es muy importante, y por ejemplo a la Unión Europea se le negó el permiso para asistir. El Tribunal Electoral de Brasil había dicho que iba a enviar a 2 personas, hace 2 días dijo que ya no, Colombia iba a enviar personas, hace 2 días dijo que no. Entonces, cuando hay todas estas limitaciones, efectivamente hay elecciones. La pregunta es cuáles son las condiciones efectivas, la transparencia, para que pueda desarrollarse este proceso. Y creo que ese contexto hay que tomarlo en cuenta para analizar el caso. Gracias, Luisa. Complementa la participación. Lo que dice la periodista, con todo respeto, esos son las ideas que generan miedo en los votantes. Porque América Latina, Estados Unidos, casi las últimas elecciones, el elemento de convocatoria o no convocatoria es el miedo. Las redes sociales no van a ir a votar. Yo las grandes concentraciones que he visto de la oposición en Venezuela, hay tantas suficientes personas como para cambiar el rumbo electoral en Venezuela. Ahora, cuando usted dice todos los elementos, si yo soy oposición en Venezuela, me quedo en casa. Entonces yo creo que eso refleja todas las estrategias que hay al interior para poder enfrentar a Maduro. Lo que yo he interpretado que Luisa lo que dice es que las condiciones ideales para la oposición no existen. Ahora, pero tú lo aceptas también. Si realmente los venezolanos quieren tumbar ya la revolución bolivariana y son más y van a las urnas, posiblemente tengamos la competencia más reñida de los últimos años en Venezuela, ¿no? Exactamente, sí. Y pareciera que el pueblo le ha respondido a la oposición. Okay. Escuchemos
en volverse evidente, ¿va? A Fernando Honduray, ¿qué piensa Fernando? Mira, evidentemente hay un nuevo contexto en Venezuela que están determinando internamente una serie de problemas, divisionismo dentro de la izquierda, divisionismo en el gobierno. Hay un resurgimiento y un replanteamiento de los carteles de la droga, que tienen un poder de influencia enorme en Venezuela, y hay un alejamiento por algunas razones de los tradicionales líderes de izquierda moderada de Latinoamérica que están dejando solo a Nicolás Maduro. Algo está pasando adentro, no es tanto que la derecha haya tenido fuerza, esa derecha siempre ha tenido fuerza, pero nunca la dejaron. Pero es realmente del todo derecha, Fernando. Nunca la dejaron salir, perdón. Es realmente del todo derecha. Que ese es el otro problema que tenemos nosotros. Es la oposición que enmarcamos, Gobierno gobierno y un oposición. Abanico de gente desde la centro derecha hasta centro izquierda que están apoyando ahorita a Edmundo González Urrutia. Pero sí, lo que dice Julio es cierto en el sentido de que cuando la oposición decide votar masivamente, se genera un proceso de cambio y sale el gobierno, el oficialismo. Estaba viendo esta encuesta del 23 de julio en Venezuela, con González Urrutia con un 59.10% de favoritismo, 24.60% Nicolás Maduro, otros candidatos opositores ahí que le llaman falsa oposición en Venezuela. Mira, depende de quién la elabora. Bueno, tú sabes cómo son las encuestas en América Latina. Benjamín Rouseo 1.40 y Antonio Ecarri 1%. Dice, disposición a votar. Votará sí el 80.60% de la gente del padrón electoral está dispuesto a votar en Venezuela. ¿Qué significa eso? Que como decía mi amigo a quien saludo, Albornoz, y por supuesto también a la amiga venezolana, Luisa Torrealba. Luisa, costó 25 años, este es un mensaje para Honduras, 25 años costó que la derecha entendiera que tenía que unificarse y que tenía que retomar el control de la calle. Lo que estamos viendo en Venezuela ahorita es una democracia, una derecha democrática empoderada de la calle, le quitó el control de la calle a Maduro y eso le dio la esperanza a la gente de que puede haber un cambio y no estamos como en las elecciones pasadas, donde a pesar de la amenaza de Maduro de que va a correr ríos de sangre en Venezuela si él pierde, la gente está dispuesta a ir a votar. En elecciones anteriores esas amenazas y esa falta de unidad de la derecha y de la oposición interna que utilizaba alguna falsa derecha Maduro para ir a elecciones, eso generaba desconfianza en el elector y por eso solo el 49% de la gente fue a votar en la última elección. Hoy la expectativa es de que casi el 80% de la gente va a salir a votar. Es decir, el pueblo tiene confianza de que va a salir. Y eso ha obligado a gente como Padrino, las Fuerzas Armadas, a decir, bueno, si el pueblo está votando, si el pueblo está sacando este gobierno, ¿qué van a hacer? Van a hacerle caso a Maduro y van a hacer ríos de sangre en las calles, ¿verdad? Entonces, hay una esperanza real de que va a haber una transición, de que va a haber un cambio en Venezuela y que van a respetarse, tal vez no el total de los resultados, porque ahorita tú hacías una pregunta, Renato, ¿qué va a pasar con los resultados el día de las elecciones? ¿Quién controla los órganos electorales en Venezuela? Si todas las resoluciones y todas las actuaciones de los órganos oficiales electorales de Venezuela han sido para bloquear y para poner obstáculos en el camino de los candidatos opositores. A tal grado que hoy estamos viendo aquí una elección donde Edmundo González Urrutia es candidato pero no es el líder. El líder es María Corina Machado. Donde vamos por todo Venezuela encontramos a María Corina Machado hablándole a las multitudes y la gente hablándole a ella. Eso implica que los órganos electorales no cumplieron con la Constitución ni con las leyes electorales en Venezuela porque bloquearon la inscripción de una líder auténtica. Ya partiendo de ahí te indica entonces que hay que tener cuidado, la comunidad internacional va a jugar un papel fundamental
el domingo en el respeto de los resultados electorales, porque la manipulación y la imposición no es nueva. La elección pasada también la perdió Maduro. No sé por qué están hablando del régimen democrático de Maduro, si se impuso a sangre y fuego. Ya se nos olvidó todas las actuaciones de los jefes de la señora que murió, ¿cómo se llamaba? La dirigente del CNE. Lina Ron. ¿Verdad? Entonces... Tibisay Lucena. Creo que refiere a Tibisay Lucena. Esa, ¿verdad? Sí. En una forma descarada le robaron las elecciones a la oposición. Hoy el panorama es distinto, pero se conjuga con el desgaste político del gobierno de Maduro, que tiene bombas internas que hay que ver cómo va a quedar Venezuela después, porque si es una recomposición de los carteles internacionales del narcotráfico controlando Venezuela, porque es un narcoestado, y lo que quieren es sacar a Maduro, no significa que Venezuela se va a liberar, ¿verdad? Además hay otro dato importante en esto. Entonces las elecciones no son importantes. Entonces, no, estamos analizando la situación interna. Además hay otro dato interno en esto. 6 meses es el periodo que va a transitar la oposición si gana la elección para tratar de arreglarse con Maduro para que entregue el poder. No podemos negar que ese hombre ha tenido control de las Fuerzas Armadas, de la policía, que ha tenido los colectivos armados en la calle para mantener el poder, que tiene el control de todo prácticamente. De movilizar eso, entregar el poder para que se instaure una democracia, tiene riesgos enormes. Son 6 meses en los que Maduro va a estar pensando si entrega o no entrega el poder. Si las Fuerzas Armadas van a ver si conviene o no conviene hacer la transición. No es una cosa sencilla, es una cosa bastante difícil. Pero el hecho central es que el pueblo está decidido. Mire, nosotros tenemos tantos testimonios aquí en Honduras de gente en la calle que dice, si gana la oposición el domingo, yo regreso a Venezuela. Esa es la crisis de Venezuela. Eso es lo que se resuelve el domingo realmente. De ahí que esperemos que la comunidad internacional no falle y que los gobiernos como el de Lula, de Bolivia, el de Chile, todos esos amigos que han sostenido ese gobierno Fernando, venezolano. pero hay que ser positivo, hombre. Los venezolanos van a elecciones. Y entonces que voten por el gobierno que ellos crean conveniente. ¿Tú recuerdas cuando sacaron a Lula? Lo metieron a la cárcel. Llegó el otro de ultraderecha que nadie lo iba a sacar, hubo elecciones y se fue. Las perdió. Y ahora van a volver a elecciones. Y hoy ve usted la posición de Lula muy distinta sobre los problemas de América del Sur con los que tenía antes, porque la política cambia. Por eso es que hay posiciones muy cerradas, mira, en cuanto a que yo dependo de la derecha, dependo de la izquierda, muy distinto. Renato, uno miró lo que pasó en Francia, los asustó Le Pen y fueron un montón de grupos que no coincidían, se unieron para votar a Le Pen. Y cuando usted le pregunta a todos esos grupos, ¿qué opinan de la OTAN? De acuerdo con la OTAN. ¿En qué los une? El odio a China. Y entonces hoy dice uno, ¿y qué pasó con las ideas de izquierda? ¿Cómo diferencia uno eso? Entonces, mira, la realidad es mucho más rica que los prejuicios que nosotros arrastramos. Ahora, un punto muy importante, tengo que ir a una pausa comercial, es que la situación se vuelve contra Maduro si ese dato de que el 80% irá a votar se materializa el domingo. Ese es un punto que lo tenemos que analizar más adelante con Álvaro Albornoz, Luisa Torrealba, Fernando Anduray, Laura Dip, y en unos minutos también se conecta, perdón, Laura es la que se va a conectar. Los que ya estamos aquí, Luisa Torrealba, Álvaro Albornoz, Fernando Anduray y Julio Navarro. Así que atentos, volvemos después de la pausa en que, vamos a ver, Lucecita, nos están llegando muchos mensajes o hay un desinterés. ¿Palpas algún desinterés en la gente? Vamos con Lucecita, por favor. No, la quiero ver, nada. no la he visto en pantalla hoy. Como todos los días, licenciado, siempre recibimos cientos de mensajes y hoy no es la excepción. También hoy no es la excepción. Después de la pausa. Es como si fuera un tema local, político local. Es que la expectativa es mundial, la expectativa es mundial. Vamos a la pausa y luego estará aquí Luz Madrid.
permitirnos ir creando más y más y más energía para llegar a este punto. Yo quiero agradecer a los docentes de Venezuela. El tráfico es presentado por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras los mejores estilos, las últimas tendencias y lo que toda la familia quiere. Nos vemos en Carrión. Buenos días, a esta hora información importante, información del tráfico vehicular. En estos momentos estamos ubicados en la avenida Gutenberg, en el barrio El Guanacaste. Como usted puede observar, un tráfico bastante pesado el que se está generando en este sector si usted se dirige en el carril que conduce hacia el centro de la capital. El otro carril, el que se conduce hacia la avenida La Paz, el Boulevard Los Próceres, también con un tráfico bastante pesado. Así que si usted tiene la opción de buscar rutas alternas para dirigirse a estos dos sectores, es lo que le recomendamos. Información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente por Carrión. Gracias por enviar sus mensajes. Un televidente nos escribe: decir que un venezolano, hondureño o cubano emigra es suavizar, decir con voz de algodón es usar un eufemismo para decir que está huyendo. Continuamos leyendo. Todos los gobiernos de corte autoritario y extremista se desgastan aceleradamente, perdiendo la enorme oportunidad de afianzarse en el poder, resolviendo los grandes problemas, vicisitudes y desigualdades de la sociedad a la que se deben. Generalmente llegan al poder por el voto de un pueblo desencantado por gobiernos antecesores, es decir, su voto es en contra de y no a favor de, negativo, no positivo. Envía este televidente, damos lectura a más de sus mensajes. Se va el chavismo. Es increíble que un sociólogo diga que Venezuela está bien, está equivocado, señor Raudales. Saludos a todos, buen día. ¿Cómo es que Julio Navarro dice que en Venezuela no hay dictadura y acá en Honduras sí fue una dictadura de Juan Orlando Hernández? Sea coherente, don Julio. Cualquier analista sabe que en una verdadera dictadura no hay elecciones ni se entrega el poder. Y acá, señor Navarro, a su partido se le entregó el poder. Entonces, ¿a dónde estuvo la famosa dictadura? Eso solo fue un tema de campaña de parte de toda la oposición. Buen día, Renato e invitados. Por fin se va el narcodictador, terrorista y asesino Nicolás Maduro. Por cierto, el gran asesor de este gobierno nefasto e inepto del Libre. Más mensajes. Da lástima que un hombre como Julio Navarro diga que no hay dictadura en Venezuela. Si hasta el que no sabe leer sabe que sí hay dictadura, escriben algunos televidentes. Buen día, yo a Julio Navarro lo observo bien identificado con el sistema chavista Maduro. ¿Por qué si tanto le gusta no se va hacia allá? Sabemos que él pertenece a las células chavistas en Honduras para él quedarse en el oficialismo. Le pregunto yo a Navarro ¿qué estados de progreso, evolución le depara a Honduras? Le pregunto yo a Navarro, ¿qué estadios de progreso? Evolución le depara a Honduras por algo que tanto puja y apoya. ¿Qué desarrollo humano le espera al país? ¿Qué libertades vamos a ganar como ciudadanos? Escribe ese televidente. Maduro está en riesgo de perder el poder internamente y por eso llama a elecciones fraudulentas para dar la impresión de que hay democracia en Venezuela. La comunidad internacional, si no tiene cuidado, puede empujar a un verdadero baño de sangre. Han escrito algunos televidentes. Usted también tiene la oportunidad de opinar. Hágalo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Para salvar la vida de miles de venezolanos y que han estado aquí presentes en cada una de estas concentraciones. Quiero agradecer a
Es tiempo de mujeres. Deja de promocionar a Rixi aquí, que no estás en campaña. No, vos acabas de hablar de Corina, ¿va? Pero esas elecciones el domingo. Es tiempo de mujeres. Renato, mire, hay muchas sensibilidades. Y luego voy con Álvaro y con Luisa. Renato, hay muchas sensibilidades sobre esto, ¿va? Pero uno desde lejos debe ver las cosas con calma, ¿va? Yo apuesto de que los venezolanos van a elecciones, que vayan con total libertad, con esperanza de cambiar los que creen que deben cambiar, y los otros con esperanza los que creen que deben consolidar lo que hace tiempo iniciaron en cambiar. De ambos lados de los venezolanos debe de preocuparle las 923 sanciones que tiene Venezuela de parte del grupo de Occidente, entre ellos Estados Unidos. Las esperanzas que tiene la oposición, que al derrotar a Maduro las cosas van a cambiar rápidamente. ¿Qué excepciones se pueden dar, va? Cuando ahí hay problemas estructurales? Uno no debe desconocer, ¿verdad, Fernando, en Venezuela, que en Venezuela hay un sector militar formado que ha obtenido sus grados durante todo este proceso que le llaman... En ese aspecto sería interesante que le ver llaman qué chavismo, papel está jugando Estados Unidos que le llaman con la Fuerza chavismo. Armada venezolana. Maduro no existiera si la fuerza militar no tuviera el apoyo a ese sector. Entonces ve, cuando dicen vamos a desmontar la revolución bolivariana, no es fácil, vos. Los derechos que ha ganado alguna gente sobre vivienda, sobre reforma agraria, sobre otras cosas, que no son todos, va. Eso van a defender su posición. un plano derrotista, por fin Eso van a defender sus posiciones, si las van a defender. Te digo yo esto para que el resultado de las elecciones no se convierta en una confrontación entre ganadores y perdedores. Por eso hay que crear esperanza. Por ello le decía, el mensaje debe ser positivo. Está pidiendo clemencia Julio Navarro desde Honduras. Si así lo entendés vos, Fernando, con tus prejuicios, yo te acepto. ¿Qué piensa Álvaro Albornoz? Disculpa, Renato, no escuché la última partecita. Sobre el debate interno entre Fernando Anduray y Julio Navarro, ¿qué piensas tú? Bueno, ya lo ha dicho Fernando, no va a ser fácil en caso de que pierda Maduro esa transición. No va a ser nada fácil, nada fácil. Además, Renato, cuando uno va a elecciones, va a ganar o va a perder. Cuando usted le tire el poder a la población que decida por quién va, usted tiene esas opciones. Entonces nadie debe asustarse si gana o pierde. Mira Renato, la situación es tan clara ahorita. Y luego Álvaro, escucha La situación está tan clara. El pueblo venezolano mayoritariamente quiere a Maduro fuera del poder. Las elecciones se van a dar y no hay duda que va a ir a votar la gente mayoritariamente en contra de Maduro y a favor de María Corina y de Edmundo González Urrutia. ¿Qué va a pasar en los órganos electorales? Esos son otros 100 pesos. ¿Cómo van a contar los votos? ¿Cómo está montado el sistema electrónico para hacer que se respete la voluntad popular? ¿Quién garantiza eso? ¿Qué va a pasar en Venezuela si a pesar de la decisión del pueblo, en la noche... Está a 48 horas de elecciones. Entonces, hay que tener cuidado porque, a pesar de que ya Julio se da por vencido y está pidiendo clemencia para... No, yo no. Te digo, Maduro estamos a 48 años a 48 días, que horas de elecciones. No hay todavía garantías de que se va a respetar el resultado electoral. Mira, qué bien que aparece en pantalla Laura Dib, que es la directora del programa para Venezuela en WOLA. WOLA es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Antes de escuchar a Laura Dib, tenemos la participación de Álvaro Albornoz. Sí, Renato, es que había un poco mal audio. Fíjate que primero quería dejar claro lo del concepto de la dictadura. Recordemos que hay dictaduras como la de Corea del Norte, la de Cuba y otros países africanos, donde también se celebran elecciones, muchas de ellas sin competencia, ¿verdad? Por lo que pudieran ser denominadas como votaciones
más que como elecciones. Entonces, el hecho de que se realice elecciones en un país no significa que en ese país necesariamente hay una democracia o que no existe una dictadura, porque realmente hay otros elementos que configuran el concepto de lo que es la dictadura, la tiranía, ¿verdad? O regímenes autoritarios. Y en Venezuela, evidentemente, hay una violación sistemática de los derechos humanos, hay crímenes de lesa humanidad que están juzgados y procesados por la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro. No hay separación de poderes, todos son absolutamente controlados por el régimen. Las elecciones que hay no son transparentes, no son equitativas, no tienen condiciones de igualdad, lo cual es un requisito necesario, indispensable para que haya una democracia, que hayan elecciones, pero que esas elecciones sean además transparentes, que no sean fraudulentas como las que se realizan en Venezuela y se han realizado durante estos 25 años. Entonces hay una serie de elementos, además de la libertad de expresión, que sea plena, lo cual sabemos que en Venezuela no existe. Ahí encarcelan por un tweet, por un estado de WhatsApp, por una declaración en un medio de comunicación, meten preso a la gente, las torturan, las matan. Entonces, realmente eso no es un gobierno democrático, es evidente que es una dictadura. Y el que no reconozca eso, pues sencillamente es una persona que desconoce la realidad nacional, ya sea intencionalmente o que no la quiera reconocer por algún interés político particular. Así de sencillo, todo el mundo sabe que ahí hay una dictadura y así ha sido declarado por muchos organismos internacionales. Ahora, sabemos que estas elecciones que se están llevando en julio, o sea, este domingo de julio, son producto de unas negociaciones que se dieron bajo el marco del Acuerdo de Barbados, porque las elecciones corresponde realizarlas en el mes de diciembre, como siempre se han realizado. Sin embargo, por estas negociaciones se adelantó las elecciones para el mes de julio. Ahora bien, el traspaso de mando, en teoría, tendría que realizarse en enero, porque ahí es la fecha de transmisión de mando como siempre ha sido. Sin embargo, estos 6 meses, como bien lo han dicho, serían muy peligrosos para el régimen de Maduro, para hacer demasiadas triquiñuelas, demasiadas manipulaciones y de repente evitar que esa transmisión de mando a Edmundo González se lleve a cabo. Por lo tanto, a partir del lunes, después de las elecciones, cuando, Dios mediante, sea proclamado por voluntad popular Edmundo González como presidente, iniciarán una serie de presiones, tanto nacionales como internacionales, para que esa cesión de mando, esa transmisión de poder, sean adelantadas lo más pronto posible y así evitar mayor crisis de gobernabilidad en Venezuela. Y de ahí pues se plantean varios escenarios, porque Nicolás Maduro, por supuesto, está planteando una amnistía para ellos, para su grupo, para su familia, de que puedan salir a un país que les otorgue una especie de exilio dorado, puedan disfrutar de sus bienes mal habidos durante todos estos años de revolución chavista y que no sea juzgado, ¿verdad? Que no sea juzgado por la Corte Penal Internacional, que se quite la recompensa de 15 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro y que no se le procese en Venezuela por todos sus crímenes y corruptelas que ha cometido durante estos 25 años. Esa es una de las opciones que está planteada en la mesa de negociaciones para que ellos puedan entregar el poder de una manera pacífica, ¿verdad? Y que no sea conflictiva esa transmisión de mando. Porque de lo contrario, realmente Venezuela entraría en una espiral muy grave, porque el pueblo ya no está dispuesto a tolerar un abuso más de esta dictadura. El pueblo está dispuesto a defender su decisión soberana de cambiar, de retornar a la democracia, de volver a la libertad y de que Edmundo González y bajo el liderazgo de María Corina Machado sean el nuevo gobierno en Venezuela. Maduro goza de un absoluto rechazo, de un absoluto repudio inmenso de casi el 30% de los venezolanos y no estamos dispuestos a tolerar o a aceptar una violación más de nuestros derechos políticos y de que se vulnere o se pisotee la voluntad soberana del pueblo venezolano que va a ser manifestada a pesar de todos los obstáculos este día domingo 28. Ok.
Vamos a Washington ahora, porque como lo puede escuchar Laura Dib y lo lee, hay un ambiente de mucho optimismo en la oposición venezolana de que este domingo van a ganar las elecciones. En ese sentido, Laura, gracias primero por conectarte con Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro de Honduras. Laura es directora del programa para Venezuela en WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Primero, ¿cómo ven el proceso en sí y la garantía de que hayan unas elecciones transparentes y limpias? Y en ese ambiente de optimismo de la oposición, ¿cómo están analizando en Washington ya esa transición y la certeza de que se va a producir el cambio de gobierno? Adelante, Laura Dib. Muchísimas gracias por la invitación. Empiezo por reiterar que WOLA es una organización que tiene 50 años de historia, es una organización de derechos humanos no partidista, y bueno, en ese sentido, como nuestro trabajo está centrado en el análisis de la situación de derechos humanos, es importante reiterar que las elecciones son un asunto de derechos humanos, y definitivamente en Venezuela no han habido garantías para los derechos políticos, y estas elecciones es muy importante ubicarlas en el contexto en el que están ocurriendo, en donde hay bastante claridad de que estas elecciones no van a ser libres ni justas. Sin embargo, es muy interesante el hecho de que la sociedad civil venezolana se haya mantenido comprometidos con participar en una ruta electoral a pesar de los obstáculos que persisten. Como bien lo mencionaba Álvaro previamente, producto de las negociaciones y el acuerdo de Barbados que se firmó en octubre del año pasado, se había acordado que iba a haber observación internacional. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral en mayo de este año le retiró la invitación a la misión de observación de la Unión Europea. Entonces, las dos misiones técnicas de observación que van a estar en Venezuela en este proceso son el panel de expertos electorales de Naciones Unidas y el Centro Carter. Son dos misiones de observación muy importantes, pero también limitadas en su capacidad, porque el cronograma electoral se publicó muy tarde. De manera que estas misiones tuvieron poco tiempo para preparar sus misiones, y en el caso además del panel de expertos de la ONU, ellos no emiten un pronunciamiento público, solo emiten un informe confidencial para el secretario general de Naciones Unidas. De manera que estas elecciones, si bien de nuevo no son justas ni libres, y las condiciones son muy preocupantes, la candidata que había sido electa en las elecciones primarias en octubre del año pasado fue inhabilitada, luego no pudo registrar a su sustituta. Esta persona por la que los venezolanos y venezolanas van a votar, el candidato, es un candidato al cual se le hizo una transferencia de todo el capital electoral de parte de María Corina Machado, quien es reconocida como la líder de la oposición. Pero yendo un poco a tu pregunta sobre las condiciones de una transición, en este sentido, cualquiera de los escenarios que se planteen son escenarios muy complejos. La publicación de los resultados o el conocimiento de los resultados, que probablemente ocurra antes de que efectivamente se publique, es decir, hay una expectativa de que se demore potencialmente la publicación de los resultados, va a dar pie al inicio de una negociación muy compleja. Y aquí la comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, juega un rol fundamental. Creemos desde WOLA que este es un momento para la prudencia, para esperar a tener efectivamente la información de primera mano de quienes están documentando, de las misiones de observación, para que Estados Unidos no haga un pronunciamiento digamos, anticipado frente a estos resultados, y lo mismo también incluso dentro del Congreso americano. Es muy importante que haya mucha prudencia, porque un pronunciamiento internacional sobre reimposición de sanciones o del no reconocimiento de los resultados de manera previa a lo que ocurra a nivel interno puede poner en riesgo un proceso de negociación que de nuevo va a ser muy complejo, y en donde va a tener que haber un balance entre las exigencias del momento político por un lado y los estándares internacionales de derechos humanos por otro, porque recordemos que Venezuela es un país en donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, y es el único país de la región que tiene abierta una investigación ante la Corte Penal Internacional.
Importante reflexión. ¿Cómo reflexiona ante esto la periodista Luisa Torrealba? Sí, como lo ha señalado Laura, las violaciones de derechos humanos han sido sistemáticas, en el contexto del proceso electoral han sido sistemáticas, ha habido más de 70 detenciones en este lapso de campaña electoral, de personas vinculadas con la campaña electoral, la Mesa de la Unidad, de la Plataforma Unitaria Democrática. Ha habido amenazas, un discurso amenazante, ha habido cierre de establecimientos comerciales, de hoteles, pensiones, posadas y de restaurantes que le han ofrecido servicios de hospedaje o alimentación a María Corina Machado y a su staff cuando han estado en gira por el país en plena campaña electoral. Entonces sí, han sido sistemáticas y recurrentes las violaciones a la libertad de expresión. Tenemos más de 200 personas que son presas políticas, que están detenidas por algunos defensores de derechos humanos que han hecho denuncias, han hecho la sistematización y monitoreo de la situación de los derechos humanos en el país. Y yo siento que, como decía el señor Julio, todas estas características del proceso pudieran generar miedo. Efectivamente, hay miedo en Venezuela, pero creo que en este momento hay más miedo de continuar con las condiciones violatorias de los derechos fundamentales, con la condición de no institucionalidad, con la falta de independencia de los poderes públicos, con levantarse cada día, como me ocurrió hoy, me levanté y no había suministro de agua en mi casa, el tener cortes recurrentes del servicio eléctrico, el ir a un hospital y no poder ser atendido porque no tienes insumos, el no poder una familia de 5 miembros alimentarse con un salario mínimo que, como le decía anteriormente, ronda los $3.5 mensuales. Entonces yo creo que el miedo a continuar con estas condiciones que son contrarias a los derechos fundamentales es mayor que el miedo a la represión, a las amenazas, a las obstrucciones, y yo creo que sí, que vamos a salir a votar y que los venezolanos queremos paz. Yo creo que hay una esencia democrática en los venezolanos y lo que queremos es que culmine satisfactoriamente este proceso electoral, que haya reconocimiento para todos los venezolanos sin distinción de su preferencia política y que haya paz. Queremos que retorne las condiciones de gobernabilidad democrática. Y termino este segmento. Laura, partiendo de que es un derecho humano elegir, depositar el voto, ¿crees que en Venezuela, Wola cree que en Venezuela están las condiciones mínimas para garantizar el proceso electoral y el resultado de los mismos? Bueno, como reiteraba previamente, las condiciones sin lugar a dudas no cumplen con estándares internacionales en este momento, es decir, no son elecciones libres y justas con candidatos inhabilitados, con personas privadas de la libertad. Hay toda una serie de condiciones en el ecosistema electoral que sin lugar a dudas socavan la transparencia del proceso, pero reitero que este es un proceso muy complejo y que es muy importante escuchar el deseo de la sociedad venezolana, que a pesar de todos los obstáculos se ha mantenido comprometida con esa ruta electoral. Y creo que tras 25 años de gobierno bajo un mismo partido, es muy importante también escuchar esos deseos y esa ruta como mecanismo para la transformación de un conflicto político que sin lugar a dudas está impactando a toda la región. Entonces, de nuevo reitero que a pesar de estas condiciones hay que escuchar muy bien a los defensores de derechos humanos, a la sociedad civil en Venezuela, antes de tomar decisiones incluso dentro de la comunidad internacional sobre el reconocimiento o no de los resultados. Mire, nadie tiene la certidumbre del desenlace de esto, ¿eh? El problema son los antecedentes, Renato. Claro. Todo lo que sucedió en las elecciones pasadas. Por ejemplo, estamos hablando de una masiva participación del pueblo venezolano mañana, el domingo. ¿Qué va a pasar cuando lleguen miles o cientos de miles de venezolanos a las urnas
y no esté su nombre en los listados de votación. Porque ese es el problema del manejo de los órganos electorales. El padrón electoral. ¿Quiénes controlan los listados de votación? ¿A dónde te ponen a votar? ¿Dónde está tu nombre? Porque puede ser que tu nombre... que estás justificando la derrota. No estoy justificando derrota, te estoy hablando de los obstáculos del fraude de la elección pasada en Venezuela. Por ello la estás justificando. Y que hoy se ven como insuperables porque son las mismas autoridades y los mismos actores en Venezuela. Entonces, por ahí te mandé una foto del Grillo. Ganaron 2 elecciones. Por ahí te mandé una foto del Grillo donde dice que está observando y conociendo las bondades del sistema electoral venezolano, ¿verdad? Eso te indica que probablemente para Honduras andan buscando un sistema electoral similar, que en eso nos podría informar Julio aquí, ya que está aquí, para tener cuidado con Honduras, porque el otro año vamos a elecciones y están bien cerca también. Y si la intención es montar en Honduras un sistema electoral electrónico, con todo el tipo de máquinas y las mismas empresas que manejan en Venezuela, vamos a ver el domingo lo que está sucediendo. La oposición, la esperanza que tiene es que es tan grande la participación del pueblo, es tan masiva, que el domingo van a superar el fraude electoral. Porque esa es la idea del demócrata, ¿verdad? Que cuando acude masivamente a las urnas no hay fraude que lo pueda derrotar. Vamos a ver el comportamiento de las autoridades electorales el domingo en Venezuela. Porque una cosa es lo que el pueblo quiere y otra es lo que el sistema electoral Venezuela refleja en los resultados. Ahí es donde hay que ver qué ha hecho Estados Unidos. Me preocupa lo que está diciendo Laura en este momento. Aquí en Honduras tenemos observadores internacionales de 20, 30 países, organizaciones y todos. Pero en Venezuela apenas se están dejando entrar los observadores de la ONU que no dan un informe público, sino que un informe privado al secretario de las Naciones Unidas. Y otra emisión de observadores que no garantizan que la comunidad internacional pueda dar fe de la transparencia de los resultados o de lo que sucede en las urnas electorales o en los procesos de votación para el domingo. Entonces, el pueblo se ha manifestado, se han creado condiciones. Definitivamente lo nuevo en esta elección para mí es la división interna dentro del gobierno de Venezuela y el surgimiento de nuevos focos de poder económico, social y político en Venezuela que tienen que ver con el narcoestado y el funcionamiento de la economía venezolana, que aparentemente está siendo escindida y presionada por otros órganos o por otras fuerzas de poder ahí. Entonces, si no se puede, es ahora o nunca. Yo escucho a la amiga venezolana Luisa Torrealba. Es ahora o nunca, es matar o morir. El pueblo venezolano ya no tiene ninguna otra opción que el domingo ganar las elecciones y que le respeten sus resultados. Ya no hay espacio para más en Venezuela. Millones de venezolanos vagando por el mundo, expulsados. La amenaza de que van a haber ríos de sangre y que tendrían que salir más millones de venezolanos en una democracia que se atrevió Julio Navarro a decir aquí, que es un gobierno democrático. No hay espacio para más. Yo siento que el mundo le debe a Venezuela una solidaridad y una exigencia para que la dictadura se vaya. Ha hecho mucho daño, demasiado daño, y que debemos entender y comprender cuáles han sido los mecanismos que han utilizado, los órganos que han utilizado para violar y no respetar la voluntad electoral. Lo que sucedió en las últimas elecciones donde Maduro se religió está a punto de volver a suceder el domingo. ¿Qué ha hecho la oposición para eso? Me gustaría saber si hay nuevas medidas y hay otras cosas. No soy derrotista. Conozco el funcionamiento de los órganos electorales, he estado ahí. Dice Carter que es el sistema más eficiente que hay en América Latina. Porque hay un voto digital y a la vez un voto manual que... Yo marco, Renato, saco el papelito donde sale por quién voté
y lo deposito en una urna. ¿Quién controla esas máquinas? ¿Quién las programa? Dice Carter, eso dice la Fundación Carter. ¿Vos estás trabajando en eso, en el Consejo Nacional Electoral de Honduras, para instalar ese sistema en Honduras? ¿Qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral de Honduras? Me gustaría entenderlo. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante porque se suma a este debate Ismael Pérez Vigil, politólogo, articulista de diversos medios de comunicación y fue miembro de la Comisión Nacional Primaria. Así que ya en unos minutos con nosotros Ismael Pérez Vigil, sí, ya lo veo en pantalla, lo saludo. Ya él está escuchando aquí a Fernando Anduray. Les cuento quién es Fernando Anduray. Fernando es un hombre que ha trabajado en los órganos electorales de nuestro país, es un hombre afiliado al Partido Nacional de Honduras. Julio Navarro es un distinguido sociólogo del país, actualmente es miembro del Consejo Nacional Electoral. Por el partido de gobierno. Por el Partido Libertad y Refundación. Ha sido catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al igual que Fernando Anduray, que ha sido catedrático de Derecho Constitucional en nuestra principal universidad pública. Diputado, precandidato presidencial y un montón de cosas. Bueno, así que... le hicieron fraude. Después de la pausa venimos con Ismael Pérez Vigil. Pero mira, acá hay un punto que me parece básico, y lo admite Julio. Si es masiva la afluencia de electores el próximo domingo, no se descarta que triunfe Edmundo González. Cuando la participación es masiva, no hay gobierno que aguante. Ahora, no hay fraude. ¿Cómo estará ese proceso de transición si gana la oposición? Eso es otro... Renato, no es que es otro tema. Renato, yo he visto otro elemento entre los venezolanos. Otro elemento fuerte de debate. Nadie habla de las sanciones. Que las sanciones, dicen, son al gobierno, pero el efecto son en los pueblos. La gran crisis social, la movilidad, el desplazamiento, tiene que ver con sanciones al gobierno. Pero los venezolanos no hablan de eso. Y lo otro es que... Es peligroso. Ayer escuché un discurso de la presidenta en una ceremonia de conmemoración. Xiomara Castro. Sí, de caídos y la gente que en memoria de los caídos en el golpe, y decía la presidenta: no hay reconciliación, no aceptamos la reconciliación, ni perdón ni olvido. Pero eso es una contradicción profunda, ¿sabes? Yo reflexionaba sobre eso porque en su discurso de inauguración, de asunción al poder, en su discurso dijo todo lo contrario, habló de reconciliación. ¿Aceptas, Julio? En el discurso ella habló de reconciliación, ayer totalmente lo contrario. Mire, estar uno frente al lugar donde asesinaron gente porque discrepaba de ideas, uno se emociona y las sensibilidades de tolerancia que tiene, a veces las pierde uno. Así, mire, mi amigo, como la carretera del sur. No, es cierto, Fernando. Fernando, hay que ser consistente. Vamos a hacer no es algo lo mismo porque, tener un muerto allí. Porque voy a despedir a Laura Dip, iría a la pausa y enseguida estaríamos con el señor Ismael Pérez Vigil. Laura, muchas gracias por tus opiniones, fueron oportunas. Sé que tu agenda es fuerte, ya nos habías dicho que participarías unos 15-20 minutos. Gracias, Laura. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy bien, vamos a la pausa y enseguida continuamos con el debate y el señor Ismael Pérez Vigil directamente desde Caracas. Es presentada por la Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Continuamos dando lectura a su opinión. Ahora en nuestra cuenta X, Méndez escribe: ojalá los comunistoides deben de entender que ese discurso de revolución ya no vende. Esa misma retórica usada por 25 años para destruir un país ya no convence y el pueblo venezolano desde hace mucho tiempo despertó. No más chavismo, no más falsos mesías. Walter, en Venezuela bolivariana, en Honduras bolosvariana. Solo alcohólicos en el cargo. Alejandro Bonilla también escribe: la derecha en Venezuela le apuesta a que el chavismo vote por ellos el domingo. Tontos, ingenuos y con esa premisa se sienten ganadores y ganadores los muestran los medios internacionales. El domingo ya a mediodía verán la gigante dignidad de un pueblo. No es por sesgo que lo digo.
Alejandro Bonilla, ¿no? Es respetable su criterio, sí. Poa Alexander, las bases populares siguen apoyando firmemente la revolución, participando activamente en los procesos de organización comunitaria y defensa del proyecto. Maxim también escribe, es lo que todos deseamos. Gracias, continúe enviando sus mensajes. Redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Ya volvemos. Estas van a ser unas elecciones totalmente limpias, transparentes, pacíficas, a pesar de que hubo voces agoreras en el mundo de personas vinculadas a sectores muy extremistas que incluso decían que no iba a haber elecciones el 28 de julio en el país, que se iban a suspender, que iban a ocurrir hechos sobrevenidos. Nada de esto pasó. Hoy, por cierto, vengo en este momento de estar presente en la activación del Plan República, un plan que te garantiza la custodia del material electoral en todos los centros de votación, y de verdad me siento, como presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República, muy satisfecho de la voluntad cívica de nuestro pueblo para llegar a este 28 de julio, como tú ves, estamos llegando, en sana paz, en plena convivencia, como debe ser. Podemos entonces, señor Ismael Pérez Vigil, estar tranquilos sobre la transparencia de las elecciones en Venezuela, tal como lo afirma Tarek William, el fiscal general de su país. Adelante, buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, un placer conocerlos a todos. Bueno, creo que tranquilo es una palabra demasiado espesa para la situación que vivimos. Yo creo que no podemos estar tranquilos, pero sí creo que estamos confiados en que la brecha entre la oposición y la candidatura oficial es de tal magnitud que aún con todos esos trucos, trampas y pequeñas cosas o cosas más gruesas que están intentando, no va a ser suficiente para que puedan llenar esa brecha e impedir el triunfo de la oposición. Yo creo que, bueno, es cierto, fue una campaña relativamente tranquila, en el sentido de que no hubo violencia, no hubo muertos, no hubo heridos, pero bueno, todos sabemos lo que ocurrió con la campaña opositora. Le obstruían las vías, está preso todo el comando de campaña original de la oposición. Hay 100 y pico detenidos, hay locales cerrados, equipos decomisados, etcétera. Y todo eso ocurrió en un sector, en un bando. Nada de eso le pasó al oficialismo, todo eso pasó en el bando de la oposición y de la oposición democrática. De manera que estamos sometidos a unas reglas de juego que no son las que nos gustan, no son unas reglas de juego equitativas y limpias, pero es la situación que tenemos, y a pesar de todo eso, la brecha es de tal magnitud que va a ser muy difícil que la puedan cerrar. Por otra parte, a pesar de las desconfianzas que pueda tener mucha gente, nosotros creo que tenemos un sistema electrónico que hemos auditado, que nuestra gente ha auditado. Esas máquinas las conocemos, esas máquinas las hemos desarmado, sabemos lo que tienen, sabemos cuál es el software que tienen, sabemos cómo se maneja y sabemos que podemos estar seguros de que el voto que se emite y que se transmite no va a tener ningún problema, siempre que se transmita. Si no se transmite es otro problema. Eso nos ocurrió ya en el 2017, 11 máquinas no transmitieron, según ellos, aparecieron entonces unas actas manuales y con eso le quitaron la gobernación a Andrés Velázquez en esa oportunidad. Pero eso ocurre, puede ocurrir en una gobernación, puede ocurrir en una alcaldía, en donde unos pocos votos, unos 1000, 2000 votos hacen la diferencia, gente que la mudan de sitio y que entonces no puede ir a votar. O sea, todas esas cosas ocurren y pasan
pero en una elección que es una sola circunscripción a nivel nacional, estamos bastante seguros de que el voto electrónico va a reflejar lo que el votante diga. Si después de eso no se reconoce el triunfo o se hace otra cosa, bueno, ese es otro problema, nos pone en otro terreno, en otra situación. Pero si no, es decir, la brecha es de tal magnitud, fíjense los cálculos muy simples. Si le quitamos a los 21 millones de electores que hay en Venezuela o que están en el registro electoral, 4,5 millones que están en el exterior y que no van a poder votar, si le ponemos una abstención muy alta, que no es el caso en una elección presidencial, pero si le ponemos una abstención muy alta a lo que queda del 30%, si en el 85% de las mesas vota nada más el 55% por la oposición, que según las encuestas va a ser mucho más alto, aún así hay una diferencia de más de 1 millón de votos. Es decir, llenar esa brecha es muy difícil con truquitos como los que estamos viendo, que en algunas pocas mesas no dejan que vayan los testigos, que en otras pocas mesas se instalaron antes de la hora, que en otras pocas mesas no permitieron que los miembros de mesa normales instalaran, sino que lo hicieron. Todas esas cositas que están pasando en la instalación, lo que van es a darnos un mapa de la realidad y nos van a permitir saber desde aquí, entre hoy y mañana que se están en las mesas, lo importante que es la constitución de las mesas, que es el domingo en la mañana. Y allí es donde tenemos que afinar la puntería. Y les reitero, con que vayan a votar la mitad de lo que las encuestas dicen, o mejor dicho, si van a votar el 55% de los electores que las encuestas es suficiente para ganar la elección. De manera que tenemos que estar confiados en eso y tenemos que no estar generando falsas alarmas ni angustias, que eso lo que hacen es desmotivar a la gente y decir que todo está perdido y que no vale la pena. No, todo lo contrario. Es decir, los votos, las elecciones lo ganan los votos de los electores, no lo ganan los periodistas extranjeros, no votan, los observadores no votan. Hemos tenido elecciones en Venezuela donde no ha habido observadores o la observación ha sido muy escasa internacional y sin embargo se han ganado elecciones, se han ganado referéndums, se han ganado elecciones de Asamblea Nacional, y porque lo importante es que la gente vote. Y en esta oportunidad lo estamos viendo en las encuestas y más importante, lo estamos viendo en la calle, en las concentraciones, en lo que uno conversa con la gente, y por eso nos sentimos confiados en que después de 25 años tenemos una real oportunidad de ganar las elecciones. Pero usted ha dado... 7 millones se ganan las elecciones, Líder. ¿Perdón? Con 7 millones se ganan las elecciones. Bueno, yo digo que se gana hasta con 5, pero la cifra que se tiene sí es que puede estar dentro el margen puede ser de más de 7 millones el que tenga la oposición. Y si en el caso exagerado de que el oficialismo obtenga más de 4 millones y tantos, que no los obtuvo la última vez que tuvieron procesos electorales para la Asamblea Nacional, es decir, aún así hay una gran diferencia. Es lo que les digo, la brecha es de tal magnitud que cerrarla les va a costar mucho trabajo. Tendrán que hacer algo drástico. Ahora, ¿están dispuestos a hacer algo drástico? Porque todos pensábamos en el mes de abril que no, o decían que no iba a haber elecciones, que iban a ser suspendidas, que iban a inhabilitar al candidato de la oposición, que iban a anular la tarjeta del partido más importante que tiene la oposición. Bueno, nada de eso ha ocurrido. Bueno, todavía estamos a tiempo, faltan 2 días todavía y puede ocurrir cualquier cosa, pero nada de eso ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Bueno, algo está pasando primero que no son tan infalibles como pensábamos que eran. Segundo, que no tienen toda la fuerza que se pensaba que tenían y que, bueno, algo los está deteniendo. Y esa es la brecha y la fisura que tenemos que aprovechar. ¿Usted cree que
que el socialismo del siglo XXI, los líderes del chavismo, Nicolás Maduro y toda su gente, han negociado ya con fuerzas políticas externas el escenario de perder las elecciones del próximo domingo y el futuro individual de ellos, don Ismael? Bueno, yo creo que ese es el punto en donde estamos ahora, tenemos que estar considerando. Es decir, a mí me llama mucho la atención que en medio del fragor de la campaña, que fue muy corta, fue de apenas 20 y tantos días, el presidente de la República haya declarado que estaban reiniciando conversaciones con los Estados Unidos. Yo no sé cuáles son las negociaciones que se están dando. Yo no participo en ninguna de esas negociaciones, pero debo suponer que hay negociaciones, porque siempre las hay. En política siempre hay negociación. Eso es la política es negociación. Es decir, y yo he visto declaraciones de altos funcionarios del gobierno venezolano, es decir, de un alcalde importante en la frontera como Freddy Bernal, del hijo del presidente de la República, Nicolás Guerra, del ministro de la Defensa, todos hablando en un tono en que, bueno, se va a respetar la Constitución, aceptan la posibilidad de que pudieran perder, aunque después reafirman que no, que nosotros vamos a ganar, que vamos en primer lugar, que punteamos las encuestas, pero ya se comienzan a plantear algunas dudas, y eso me parece importante, porque ya están asimilando la posibilidad de que puedan ser derrotados. Y entonces yo creo que eso es importante, y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque sí, viene un proceso de negociación, o sea, la situación, la cosa no termina en el 28, a partir del 29 hasta el 5 de enero, que se juramenta el nuevo presidente, habrá allí un proceso de negociación. Y yo digo que, bueno, menos mal que es así, después de todo, que pensábamos que era un truco más del gobierno, pero bueno, eso nos permite negociar cómo va a ser la transición, negociar con inversionistas extranjeros, negociar la deuda, negociar con los organismos internacionales, etcétera. Es decir, nos da un margen de un campo allí que podemos aprovechar para enrumbar las cosas una vez que podamos asumir el gobierno en el mes de enero del 2025. ¿Sabe que estaba pensando en este momento preguntarle en el escenario de que aún y con el optimismo que prevalece ahora mismo de la oposición, a las 10 de la noche del domingo estemos diciendo que Nicolás Maduro ha ganado las elecciones? Me estaba imaginando el escenario emocional de la oposición venezolana y el futuro de Venezuela. Que miren que yo intento ser muy objetivo y equilibrado con esto, pero admito que la situación económica de los venezolanos es precaria, difícil. De otra manera no entenderíamos el montón de millones de venezolanos que huyen para Europa, que huyen para Estados Unidos. Me pregunto, en el escenario de que no salgan las cosas con el optimismo que se ven ahora mismo, ¿cuál es el futuro de Venezuela? Después de la pausa, porque también el señor Ismael Pérez ha dado un golpe en esta mesa, Fernando, cuando dice que cree en el voto electrónico del domingo. Pausa y regresamos, porque me gustaría escuchar tu comentario y el de Julio también de manera breve, porque estamos ya a punto de finalizar. Agradezco porque 2 horas es tiempo largo para ellos que tienen una agenda fuerte. La presencia todavía de Álvaro Albornoz, de Luisa Torrealba, ahora de don Ismael Pérez y claro de Fernando y de Julio. Continuamos con Frente a Frente gracias a International. International no conoce límites. Distribuye Semcon. Redes sociales es presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Gabriel Ayala nos escribe: ojalá que así sea, por el bien del pueblo venezolano, que el domingo sea el día de su liberación. César Hernández. Escúchame, lee la pregunta para que la gente que nos ve en los últimos minutos entienda por qué la respuesta de la gente. La pregunta que tenemos. Claro que sí, ahí está en pantalla. ¿Vive sus últimos días la revolución bolivariana? Esa es la pregunta, ¿verdad? Usted tenía la discrecionalidad de decir si cree que los vive o que no los vive. Ok, ahora sí.
César Hernández también nos comparte su opinión. Si se replantea la realidad del país, no, pero deben reconocer que es tiempo de dar un paso al costado. Ya lo de Maduro es una necesidad de estar en el poder, como lo era para Jo. Nunca se sabe con los votos rurales, pero por el bien de Venezuela un cambio es necesario. Gabriel Zúñiga, las elecciones se ganan con votos, no con campañas mediáticas en el exterior. Cuando una oposición solo se dedica al llamado a la intervención, solo deja claro su debilidad. Maduro triunfará nuevamente, no importa cuántos centros de desinformación pongan en Miami. José Daniel Ávila también nos escribe su opinión. Es una oportunidad de renacer para la Venezuela exitosa. El chavismo se va y con él todos los corruptos y asesinos dictadores. Es un momento histórico para América Latina. Marcará un precedente de cómo los gobiernos de izquierda radical son ridículamente nefastos. Nos escribe ese televidente. Continúe enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Bueno, ya el tiempo es cortísimo y tanto nuestros invitados en Venezuela... Ah, no, allá desayunaron. Estamos en el mismo horario con Venezuela. No, creo que estamos adelantados nosotros. Ellos están 2 horas adelante. No, atrás no. Ellos están, sí, ellos están adelantados. Sí. Bueno, porque es hora de don Ismael Pérez confía en el voto electrónico. Fernando, tú has tenido las reservas con ese voto electrónico en Venezuela y crees que ese voto electrónico en Venezuela y ese software vienen aquí para las elecciones generales. Y sigo teniendo las mismas reservas, nada más que alabo el espíritu positivo que le quiere dar el señor Ismael Pérez para hacer que el pueblo vaya a votar, para evitar que haya dudas y que la gente tenga el entusiasmo de votar. Pero en su exposición no solamente habló de los traslados inconsultos que hacen, sino que habló de otro tipo de problemas en el manejo de la información electoral y la administración electoral propiamente dicha. Me alegra lo que ha dicho porque nos demuestra que ellos saben cómo se ha hecho fraude y cómo les han violado la voluntad popular. Y eso indica que están preparados para eso. Así es que les deseo suerte para Julio Navarro. Yo creo que hay que desearle suerte, paz a los venezolanos, que vayan a votar con toda libertad, con el entusiasmo que va cualquier ciudadano a la urna, y que de ahí salga la voluntad del pueblo, en un sentido o en otro, y que los norteamericanos les quiten las sanciones para que no sigan migrando venezolanos que se ven golpeados por las sanciones que le pusieron al gobierno, pero son sanciones a los venezolanos. Saludos venezolanos, suerte. Ok, no sé si la producción tiene ya el mensaje en ex de Gilberto Ríos. Vamos a ver, segunditos, porque aunque Fernando diga que don Ismael Pérez lo dice para incentivar y estimular a la gente que vaya a las urnas, él lo primero que ha dicho, creo en el voto electrónico. Perdón. Es que el Grillo, miren, nos detenemos aquí porque el Grillo es un personaje muy importante dentro de la cúpula del partido en el gobierno. Amigo personal de Chávez. Gilberto Ríos dice, recibiendo una charla sobre el sólido sistema electoral de la República Bolivariana de Venezuela, comprobando su fama mundial por su eficiencia y transparencia. O sea que este voto electrónico viene para Honduras. Viene para Honduras. Y eso lo sabe Julio, pero no tiene el valor de decirlo aquí públicamente. Bueno. Eso es lo que ha pedido Narrala siempre, vos. Voto electrónico. Solo permíteme. Narrala, decir que Mel te ha ordenado ya. Mensaje final de unos 45 segundos de nuestros invitados. Comienzo con Luisa Torrealba. Adelante, Luisa. Sí, agradezco el espacio. Mientras estamos conversando se está realizando la instalación de las mesas electorales y los testigos han comenzado a reportar incidencias. Eso quiere decir que se está cumpliendo el trabajo. Hacer el monitoreo de los testigos y los miembros de mesa es lo que va a garantizar la transparencia y pues dejo mis votos por la sana paz en este proceso electoral y porque se restituyan las libertades democráticas en Venezuela. Gracias. Gracias a Luisa Torrealba. Álvaro Albornoz. Se desconectó yo, Álvaro. Entonces nos quedamos con el mensaje final de don Ismael Pérez Molina. Adelante, señor Pérez Molina.
Bueno, yo no confío a ciegas en el voto electrónico. Yo confío en que nuestra gente que lo auditó y que lo conoce hizo el trabajo que tenía que hacer. Y entonces en eso es en lo que yo confío. Y ya hemos visto, y por lo menos, y sé que el voto electrónico por lo menos deja trazas, porque cuando es manual todo desaparece, queda un acta. Y ya durante muchos años en Venezuela vivimos aquella famosa frase de acta mata voto. Yo por lo menos sé que si las máquinas transmiten, el voto electrónico deja trazas que son auditables y que son seguibles. Yo en lo que confío es en nuestra gente que auditó esas máquinas y auditó esos programas, y en nuestra gente que va a estar en más del 90% de las mesas como testigos. Ok. Y para no quedar en deuda con nuestra gente, yo hoy formulé una pregunta en el segmento pasado, me gustaría que me la respondiera en 20 segundos. Sé que ustedes están optimistas, que confían que van a triunfar, saben los obstáculos, las dificultades que hay en este momento. En el escenario que no se logre ese triunfo de la oposición, ¿cuál es el futuro de Venezuela? Así brevemente, por favor, don Ismael. Bueno, el escenario yo no cruzo los puentes antes de que llegue. Ok. Veamos qué ocurre y cuando estemos en ese escenario veremos qué es lo que hay que hacer. Con respecto a la pregunta, yo no tengo la menor duda. El socialismo del siglo XXI en Venezuela vive sus 2 últimos días. Muchas gracias a don Ismael Pérez y a Luisa Torrealba. Muchas gracias a Fernando Anduray, a Julio Navarro y a todos los que han participado en el programa. Por si no regresamos, que ya nos hemos pasado un poquito de las 9 de la noche. Saludos. Ya volvemos con Frente a Frente. Gracias Cosa. En el 30 aniversario, ahorrando sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Ok, mensaje final, Fernando. Bueno, mi deseo porque la bendición de Dios llegue al pueblo venezolano y le dé armonía y paz. Ok, Julio. Que las elecciones permitan un diálogo interno en Venezuela para desde adentro resolver parte de los grandes problemas y que no permitan ya más la intervención de los poderes externos para dinamizar o atrasar su economía. Y el próximo lunes aquí en Frente a Frente, si gana Maduro, programa sobre esas elecciones. Si gana la oposición, programa sobre esas elecciones. Hablar de democracia siempre es bueno para absorber las experiencias y las lecciones para mejorar nosotros. A todos muchas gracias, buenos días.